Hola chicos, buenas noches. Qué puntuales todos. Ay, qué felicidad, eso me gusta. Bueno, pues hoy tenemos nuestra última clase conmigo, claro, de que el tema es también súper padre, orbitopatía tiroidea, para que sepan muchísimo de este tema y quería comentarles que me encantó el de ambliopía de la mañana. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho, que estoy muy contenta con ustedes, con el interés que le ponen a las charlas, con las preguntas que hacen, se les ve preocupados, se les ve con ganas. Pues así debe de ser, ahorita es el momento de ustedes, de saber muchísimo, aprender muchísimo, de cada momento aprovecharlo, de también ojalá les den permisos de ir a congresos, por ahí si alguien me está oyendo de los profesores, que tienen que tener mucha actividad académica para que aprovechen todo lo que se pueda en esta residencia. Bueno, pues ya tenemos 42 ingresados y son las 7:01. Qué bien, puntualísimos, puntualísimos. Creo que con el día de hoy ya lo van a tener todo sabido de orbitopatía disteroidea para que no se les vaya ni un diagnóstico. Gracias. Oigan, les estaba diciendo que, justamente tuve un paciente que tenía un estrabismo vertical y estaba manejado por un compañero eh, como por 3 años, como parálisis de cuarto nervio, porque vio este estrabismo vertical. Y yo lo empecé a ver y digo, pero ¿cómo? O sea, el ojo claramente se ve así, literal, por decirlo feo, saltón. Claramente se le ve que el párpado está retraído. Claramente se ve raro y digo, pero usted no tiene problema tiroideo, ¿no? No, vamos a hacerle estudios. Bueno, no salió con uno, salió con 5 nódulos y uno muy mal, muy sospechoso. Ahora ya se le van a hacer un gamagrama. Así que aquí, después de esta clase, ninguno de ustedes se podría equivocar con una parálisis de cuarto nervio porque haya un estrabismo vertical, ¿no? Ninguno. Seguramente todos tendrán la capacidad de saber muy bien cuándo es una orbitopatía distiroidea y además no se imaginan lo frecuente que es. Esta frecuencia se favorece mucho porque poca gente va a investigar el problema de los ojos. Los endocrinos no les importan los anticuerpos, no les importa. Y dicen los pacientes, no, yo estoy muy bien, estoy controlado, mis hormonas están bien. Y yo les digo, ¿y sus anticuerpos? No, esos no me los piden. Ese es un grave problema que tenemos con los internistas y endocrinos, o sea, ¿por qué no les importa? Y, por ejemplo, hace nada en uno de los chats de doctoras, una doctora dijo, oigan, me siento mal, tengo dolor en los ojos, tengo un Hashimoto crónico, yo quisiera saber, los anticuerpos están altísimos, pero mi endocrino dice que todo está bien. Entonces yo le dije, no, 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 hay que revisarte si los anticuerpos están altos. Y otra doctora me contestó y me dijo, no, no, no te está diciendo que tiene un Hashimoto, no un Graves. Y yo digo, a ver, como si una persona no puede tener más de una cosa, una persona no puede tener una autoinmunidad rara, que dices, el Hashimoto no se relaciona tanto. Por favor, o sea, ustedes abran siempre su mente, sospechen lo peor siempre. Y este señor que yo les estaba comentando, a ver si luego les enseño su ultrasonido, el músculo más gordo, el peor, era el recto superior. O sea que uno que siempre dice en orbitopatía distiroidea, el ojo en hipotropia es el peor, pues en él el ojo en hipertropia era el peor. Sí les tengo que decir que eso es más raro, pero para que vean que como no hay verdades absolutas en medicina, hasta que alguien viene y rompe las verdades, ustedes abran su mente y crean en todo, ¿eh? Bueno, menos en fantasmas y en ovnis, yo en eso no creo, pero crean en todo lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo?
Bien, entonces ya nada más estoy haciendo un poquito de charla por si se agregan algunos amigos más, pero ya somos 43. Así que para no robarle tiempo a Gustavo, los voy a dejar con Gustavo Hernández, que ha hecho un muy buen trabajo para ustedes. Así que todo lo nuevo, todo lo común, todo lo que deben saber de orbitopatía tiroidea está aquí. Venga, Gustavo, buenas noches, te escuchamos. Hola doctora, buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar el día de hoy con la clase de orbitopatía tiroidea. Un poquito a manera introductoria, vamos a hablar acerca, pues la orbitopatía tiroidea también es conocida como oftalmopatía de Graves o u orbitopatía asociada a tiroides, son otros nombres con los que llega a ser conocida. Originalmente estuvo descrita como parte de la triada de la enfermedad de Graves, o sea, tenía que tener los signos orbitarios, el hipertiroidismo forzosamente y el mixedema pretibial. Es un desorden inflamatorio autoinmune que puede ocurrir, justamente como decía ahorita la doctora, puede ocurrir también en tiroiditis de Hashimoto o incluso puede ocurrir en eutiroidismo. Ahorita más adelante hablamos de los porcentajes, pero para que no nos quedemos con esa finta de que solamente ocurre en la enfermedad de Graves. Es importante saber esto, que el nivel de afectación orbitario no necesariamente es paralelo con el nivel de afectación tiroideo. También ahorita vamos a profundizar un poquito de eso más adelante, ¿no? Pero ya la doctora bien nos decía un poco de esto, igual ella a manera de introducción. Y bueno, pues es la primera causa de estrabismo restrictivo en el adulto. Un poquito de epidemiología, pues es una enfermedad que es más frecuente en mujeres. En las mujeres se presenta en 16 por cada 100.000 personas, mientras que en hombres se presenta en 3 de cada 100.000 personas. Es menor la proporción. En general tiene dos picos de incidencia, los cuales se presentan más o menos en la misma década de la vida, tanto en hombres como en mujeres. El primer pico de incidencia se va a dar en la quinta década de la vida y el segundo pico de incidencia en la séptima década de la vida. Uno de los factores de riesgo más importantes que hay para desarrollar la orbitopatía tiroidea es el fumar. Los fumadores presentan hasta 7 veces más riesgo de presentar orbitopatía tiroidea y pues es incluso hasta parte del tratamiento. Más adelante vamos a hablar de ello. Aquí está lo que les comentaba hace ratito de los porcentajes. Sí, el 90% de los pacientes tienen hipertiroidismo de Graves, o sea, dentro de las patologías tiroideas sí es la más frecuente en la cual se va a presentar orbitopatía tiroidea. Sin embargo, pues también un 6% de los pacientes pueden ser eutiroideos e incluso hasta 1% de los pacientes pueden tener hipotiroidismo primario. Y algo importante a decir es que dentro de los pacientes que tienen hipertiroidismo de Graves, o sea, si bien ya que se tiene la orbitopatía tiroidea, el 90% son pacientes con el hipertiroidismo de Graves, los pacientes que tienen hipertiroidismo de Graves, solo el 30% de ellos van a presentar orbitopatía tiroidea. O bueno, no solo, la verdad no es un porcentaje tan bajo, el 30%. Entonces, para tenerlo en mente. Repasando un poquito acerca de la fisiopatología, pues recordemos que en la enfermedad de Graves se produce un anticuerpo, que es un anticuerpo del receptor de la hormona estimulante de tiroides, que también puede ser conocido como inmunoglobulina estimulante de tiroides. Lo que va a pasar a nivel de la órbita es que los fibroblastos que están presentes en el nivel orbitario tienen receptores para la hormona estimulante de tiroides. Y entonces esos receptores van a ser estimulados por el autoanticuerpo que se crea en el proceso autoinmune. Y también van a haber receptores que van a ser estimulados por el anticuerpo de la hormona de crecimiento relacionada a la insulina tipo 1. Entonces esto va a desencadenar ya de ahí en adelante toda la cascada inflamatoria, se van a liberar citocinas inflamatorias, que estas van a aumentar la síntesis de glucosaminoglicanos, hialuronatos o proteoglicanos, y cuando se producen estas interleucinas inflamatorias, entonces los fibroblastos se diferencian o sí tienen esa capacidad de diferenciación a hacerse fibroblastos de tipo 1, que van a ser los que van a generar una adipogénesis, y entonces esos fibroblastos, o sea, cuando se genera ese tipo de fibroblastos predominantemente de tejido adiposo, entonces ahí vamos a estar hablando de la orbitopatía de Graves tipo 1, va a ser en la que va a predominar el tejido adiposo. Y cuando se diferencian a fibroblastos tipo 2, entonces ahí se va a hacer una formación
eh, va a haber más bien una cicatrización en los músculos extraoculares y entonces ahí vamos a tener más, y ahí vamos a tener lo que sería la orbitopatía de tiroidea tipo 2. Bueno, entonces repasando esto un poquito de fisiopatología, podemos avanzar ahora sí hacia el cuadro clínico. En cuanto al cuadro clínico, va a haber dolor o molestia ocular, que esto puede ser un síntoma un poco como un síntoma sordo, por así decirlo, o sea, no necesariamente tiene que ser en un principio un dolor tan fuerte. Va a haber también falta de cierre palpebral al mirar hacia abajo. Ahorita vamos a repasar un poquito los epónimos que llegan a recibir estos signos clínicos. El 50% de los pacientes van a tener esta falta de cierre palpebral cuando están mirando hacia abajo. El signo más frecuente es la retracción palpebral superior. Un 70% de los pacientes van a presentar retracción palpebral superior, entonces esto es algo muy importante. Se va a presentar exoftalmos en un 60% de los pacientes, el cual vamos a medir con un exoftalmómetro de Hertel. Esa va a ser la herramienta adecuada para poder medir qué tanto exoftalmos presentan los pacientes. También van a presentar miopatía restrictiva extraocular, un 40% de los pacientes aproximadamente, y ya en mucha menor proporción van a presentar neuropatía óptica y diplopia, en un 5 y en un 7% respectivamente. Algo más a recordar dentro del cuadro clínico es que hay pacientes que pueden llegar a debutar con los síntomas de la orbitopatía tiroidea y no necesariamente ya presentar alguna alteración propiamente dicho a nivel de la tiroides. Y estos pacientes van a correr el riesgo en un año de desarrollar ya un cuadro tiroideo en sí en un 25% y a 5 años ya corren el riesgo de desarrollarlo en un 50%. Siguiendo con los signos clínicos, como les mencionaba, aquí está una lista de signos clínicos secundarios a la retracción palpebral en la oftalmopatía tiroidea de Graves, los epónimos, y aquí les puse dos fotografías clínicas. En la primera fotografía clínica a color, la que vemos arriba del lado derecho, ahí vemos que esta paciente presenta el signo de Kocher y de Dalrymple. El signo de Kocher es un signo que es hasta cierto punto un poco subjetivo, como lo dice ahí mismo en la tabla. Y este signo lo que va a hacer referencia es que la mirada va a tener un aspecto como de estar asustado. Es una mirada fija y como de estar asustado. Esto por supuesto que se acentúa pues por la propia retracción de los párpados. Vemos en esta paciente que es muy marcada, es tanto superior como inferior y bilateral. Y en la fotografía clínica a color de abajo a la derecha, ahí vemos cómo este paciente va a presentar el signo de von Graf, que también es uno de los más presentes en estos pacientes. El signo de von Graf es el descenso desfasado o retrasado del párpado superior al bajar la mirada. O sea, se evalúa de una forma un poco más dinámica, no tanto así, nada más tal vez con una fotografía, sino que se tiene que hacer dinámicamente. Hay que observar al paciente y cuando baja la mirada, entonces se va a ver que uno de los párpados, como en este caso el párpado derecho del paciente, se queda un poco más hacia arriba y no baja totalmente. Bueno, otro de las exploraciones, otro de los datos clínicos que podemos hacer es realizar el test de Braille. Este test es relacionado con la toma de la presión intraocular. Primero se va a hacer una toma de presión intraocular normal con el paciente viendo hacia el frente y después se va a realizar una toma de la presión intraocular del paciente realizando supraversión. ¿Y con qué fin? Se va a evaluar si hay una diferencia entre la presión basal, la que se tomó de forma normal, digamos, y si hay una diferencia si aumenta la presión cuando se hace la supraversión. Si aumenta la presión al realizar la supraversión, esto lo que nos quiere decir es que hay un compromiso del recto inferior. Ese recto inferior está aumentado de tamaño y entonces no permite, al tratar de hacer la supraversión, este hace que por ese engrosamiento se aumente la presión intraocular del ojo. ¿Y en cuánto tiene que aumentar la presión intraocular del ojo? Pues ya a partir de los 4 milímetros de mercurio de diferencia entre la toma basal y la toma en la supraversión, ya se considera un resultado positivo. Hablando ahora un poquito acerca del estrabismo tiroideo, el músculo que va a estar más frecuentemente afectado es el recto inferior en un 70% de los casos, recto medial en un 25% de los casos. Estos dos son los que van a estar más frecuentemente afectados.
El recto superior en menor porcentaje, 5%, como nos lo decía también hace un momento la doctora Moguel, que acaba de tener un paciente con una afectación del recto superior, pues sí, ahí vemos que pues está bien descrito, no es lo más normal, pero sí puede llegar a suceder. Y en cuanto al recto lateral y el oblicuo superior, esos están excepcionalmente afectados. De hecho, la literatura, al menos el libro del Romero Apis, no da ni siquiera un porcentaje de afectación. Y cómo se va a producir la afectación muscular, pues es, digamos, en dos fases. Vamos a tener una fase aguda inicial, en la cual va a haber un aumento en la producción de colágeno y de material puro, mucopolisacárido. Y después este material se va a absorber y ya va a formar el tejido fibroso, y eso lo vamos a conocer como la fase tardía. Podemos ver justamente aquí en estas imágenes de abajo, en la fotografía, que la paciente está afectada del ojo derecho. Ahí vamos a ver cómo tiene, pues justamente bueno, yo diría que sí presenta como el signo de Koger, se ve una mirada como de espanto, como lo mencionábamos hace ratito. Vemos retracción palpebral superior y también vemos exoftalmos. Y si nos fijamos en el otro ojo, en el ojo izquierdo, vemos que que está mirando hacia arriba. Entonces vemos que ya ahí el ojo derecho, pues ya también sabemos que tiene una limitación para para la supraversión. Viendo la tomografía axial computarizada de esta paciente, pues podemos ver que están afectados aquí tanto el recto inferior como el recto medial y también el recto superior. Esto, pues, no encontré un dato exacto de los porcentajes de pacientes que tengan afectación en tres o más de los músculos, pero pues debe ser todavía mucho más raro que se lleguen a presentar la afectación de los tres músculos. Siguiendo con signos clínicos de estrabismo, pues vamos a hablar típicamente de que los pacientes que están afectados, que tienen una fibrosis del recto inferior, van a presentar una hipotropia y una limitación de la elevación. Al estar afectado el recto inferior, al presentar una fibrosis, pues entonces en la posición primaria de la mirada, al estar viendo normal hacia el frente, el ojo, el músculo recto va a jalar el ojo hacia abajo y entonces eso es lo que va a producir la hipotropia. Y cuando ya se pide al paciente que haga una elevación de la mirada, pues entonces ahí es donde va a haber una limitación a a la elevación. Esta limitación a la elevación se describe que también está un poco más afectada cuando se pide al paciente que vea no solamente hacia arriba, sino también un poquito hacia arriba y hacia afuera. Y cuando los pacientes presentan una fibrosis del recto medial, entonces ahí vamos a presentar una endotropia y limitación de la abducción. Y pues va a funcionar exactamente igual. O sea, en la posición primaria de la mirada, cuando el paciente ve hacia el frente, al estar fibrosado el recto medial, entonces el ojo se va a ir hacia una endotropia. Y cuando queremos hacer un movimiento de abducción del ojo afectado, pues va a tener esa limitación. Para evaluarlo, pues vamos a realizar pruebas de deducciones forzadas. Hay que hacer tanto pruebas pasivas como pruebas activas. Las pruebas pasivas son las que, o sea, uno como médico mueve el ojo del paciente. Esto, por supuesto, se tiene que hacer bajo anestesia, ¿no? Y con unas pinzas se toma justamente en el limbo esclerocorneal, tomando de la conjuntiva, pero pegadito pues a la córnea, y se mueve suavemente. Obviamente no se necesita aplicar mucha fuerza, suavemente se mueve el ojo del paciente y entonces no debe de haber, o sea, de forma normal no debe de haber una resistencia. En estos casos sí hay una resistencia y entonces eso lo consideramos como que es una prueba pasiva positiva, porque no va a haber, no va a haber una libertad para mover el ojo, sino que por la fibrosis va a estar va a estar restringido el movimiento. Y las pruebas activas son, pues, las pruebas, digamos, podemos hacer en el consultorio con el paciente, ¿no? O sea, las pruebas dentro de las pruebas de deducción forzada, mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, y ahí, como se va a ver, es que el ojo agonista, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo una fibrosis del recto inferior. Entonces, en una fibrosis del recto inferior, para elevar el ojo hacia arriba, ahí el músculo agonista sería el recto superior, no debería de haber problema. Sin embargo, como el músculo antagonista, el recto inferior, sí está afectado, sí está fibrosado, no va a permitir un movimiento libre. Entonces, al momento en el que le pedimos al paciente que eleve la mirada, vamos a ver cómo si el ojo hace un grado mínimo de elevación, cómo hace un pequeño movimiento, sin embargo, no lo puede realizar del todo. Y aquí estaríamos hablando que sería una prueba activa positiva. Bueno, y pasando ahora al tema de la diplopia, pues
justamente como lo hablábamos un poquito en la mañana, los niños o entre más jóvenes el paciente, pues hay un poco más de fenómeno de supresión. Sin embargo, en los adultos, que son el grupo etario de pacientes que tenemos en esta enfermedad, pues entonces ya entonces no se puede generar tanto un mecanismo de supresión y estos pacientes más bien presentan diplopia, cuando los movimientos de los ojos ya no pueden ser conjugados. Vamos a tener que cuando tenemos una fibrosis del recto inferior, la diplopia va a ser vertical y cuando la fibrosis es del recto medial, entonces la diplopia va a ser horizontal. Aquí, Gustavo, te voy a interrumpir tantito. Sí. Cuando, cuando tú les explicas muy bien la prueba de Braley, que es tomar la presión al frente y luego con la mirada arriba, porque la restricción del recto inferior elevaría la presión intraocular, que no debe elevarse, ¿no? Ujú. O sea, si aquí te mide 15, aquí debería de medirte 15. Entonces, si aquí te mide 15 y aquí 19, ya hay una alteración y obviamente puedes notar la diferencia entre un ojo y el otro. Y que eso también te ayuda a saber que hay un problema, porque sería muy raro que no hubiera ningún problema y los dos se elevaran 4 milímetros, ¿no? Entonces, ante la elevación de 4 milímetros, sabes que hay un problema. Pero es curioso que también, supongamos que no tienes una hipotropia, que tengas una endotropia. ¿Dónde estaría el Braley allí? El Braley estaría si haces la toma de presión hacia la abducción. Eso no está descrito Ok. como Braley. El Braley es para la mirada arriba, pero por lógica, si el recto medial está provocando una contractura y mala función, pues entonces tú vas a encontrar el aumento de la presión si le pides al paciente que mire hacia afuera, ¿cierto? Sí, Y sí, la claro, sí, sí, combinación sí, de los sí, en dos, principio. si tienes recto medial más recto inferior, va a ser el Braley normal también. O sea que esas tomas de presión te ayudan un poquito para ver el compromiso muscular y para ver si se está arriesgando la presión intraocular. Ahora, de las maniobras de aducción, cuando les preguntan, ya sabes en dónde, cómo son, pues les he dicho, no digan prueba de la pinza, ¿ah? Maniobra de deducción pasiva, maniobra de deducción activa, como dices tú. Entonces, maniobra de deducción pasiva. Supongamos que es el caso de tu paciente que tiene el ojo abajo. Pongo la pinza en el área de limbo inferior y la voy a llevar hacia arriba. En lo que yo le digo al paciente, vea para arriba para que no le moleste tanto y afloje un poco la fuerza del recto inferior, cosa que no va a ocurrir. Y es pasiva porque simplemente tú no le pides nada y vas llevando el ojo hasta donde tope. En cambio, activa es si tú pones la pinza en la parte superior del limbo y le dices, vea para arriba, y tendrías que sentir el tirón del intento de mover el ojo. Y de fuerzas conducidas es cuando además si está en la parte de arriba, tú vas a empujar el ojo al lado contrario que él quiere moverlo, como para saber cuánta fuerza le queda en la parte de arriba. Eso es normalmente en paréticos. En Ok. estos restrictivos, pues el que te interesa muchísimo es la maniobra de deducción pasiva, con la pinza abajo y moviendo el ojito hacia arriba, ¿no? Pero no vaya a ser, como me pasó a mí, que sea el otro el que está mal, el que está en hipertropia, y entonces tendrías que poner Ponti y Sopo, tomar la pinza arriba en el limbo superior, en el limbo, recuérdense que es donde se toma bien, y tratar de bajar el ojo para ver cómo está la restricción en la parte de arriba. Bueno, continúa, please. Ok. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, sigamos. Ok, bueno, y aquí vamos a salir un poquito de la parte oftalmológica y vamos a pasar un poquito a hablar acerca de las alteraciones cerebrales que también se presentan en la orbitopatía tiroidea. Eh, Aquí, bueno, en inglés, de hecho, el nombre, si lo traducimos literalmente, pues es enfermedad ocular tiroidea, así es como se conoce. Y aquí vemos en esta imagen cómo, a pesar de que recibe propiamente ese nombre de enfermedad ocular tiroidea, se ha visto ya últimamente que las afectaciones no son solamente a nivel ocular u orbitario, sino que también hay alteraciones a nivel cerebral.
Vemos aquí en esta imagen cómo tenemos, sí, la baja de agudeza visual, pero cómo también vamos a tener alteraciones o cómo se ha descrito que también hay alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, y esto se ha visto con diferentes estudios, principalmente hechos con tomografías. Se han realizado tomografías estructurales, tomografías funcionales, tomografías metabólicas y tomografías de difusión, que estas últimas, las tomografías de difusión, como funcionan, son resonancias, perdón, las cuales evalúan el movimiento del agua en los tejidos. Y entonces al evaluar este movimiento del agua en los tejidos, eso da información microestructural, o sea, son todavía un poquito más detallados que una resonancia estructural. Entonces, en el 2016, Silkis y Wade usaron un equipo que se llama eco de gradiente rápido preparado para magnetización de alta resolución. Sus siglas en inglés son MP-RAGE. Ese estudio es una resonancia magnética, pero en tercera dimensión. O sea, por eso agrega ahí el nombre de eco. Al usar la tecnología de ecografía, se puede se pueden obtener las imágenes de forma tridimensional. Y ellos vieron en este estudio, utilizando este equipo, que había una afectación predominante en el lóbulo occipital y parietal y que esta afectación estructural era una disminución del volumen de la sustancia gris. Y a partir de entonces es que se ha ido estudiando últimamente cada vez más las alteraciones que hay a nivel cerebral en la oftalmopatía tiroidea. Aquí les hice una tabla, les adapté esta tabla, que la información viene de este artículo, que es una revisión sistemática exclusivamente de neuroimagen en oftalmopatía tiroidea. Es un artículo pues bastante reciente, es del 2024. Y aquí les englobé las regiones del cerebro en las cuales están las afectaciones, ¿no? Entonces, podemos ver que en el lóbulo occipital, la alteración, en general, la verdad que en casi todos los lóbulos lo que vamos a tener es disminución del volumen de la sustancia gris. Hay algunos lóbulos, hay algunas áreas en las que hay, al contrario, hay un aumento, pero la verdad son los menos. De forma general, lo que más va a haber es aumento del volumen de la sustancia gris y adelgazamiento cortical. Entonces, en el área occipital vamos a tener esta reducción del volumen de la sustancia gris y también una disminución de la conectividad. En el lóbulo parietal vamos a tener además ansiedad y déficits visuales. En el lóbulo frontal, en los giros frontales superior, inferior y orbitario, ahí vamos a tener la reducción del volumen de la sustancia gris y también disminución de conectividad. En la ínsula y en el cíngulo anterior, ahí vamos a tener cambios asociados con depresión y con ansiedad. Y en el núcleo caudado y en el tálamo, ahí vamos a encontrar sobre todo depósitos de hierro y también disfunciones metabólicas. Entonces, esto es algo también muy importante a tener en cuenta. No solamente se trata de datos clínicos oftalmológicos, ¿no? Sino que también podemos indagar un poquito más en lo neurológico. Pasando ahora ya al tema en sí del diagnóstico, pues el diagnóstico se va a obtener cuando el paciente presente dos de tres de las siguientes categorías. Ahorita vamos a detallar una por una en qué consiste, pero en general vamos a hablar que tienen que presentar una disfunción tiroidea autoinmune presente, tienen que estar activa, digamos, o que esté recién tratada, que presenten los signos oculares típicos y que haya evidencia radiográfica de orbitopatía tiroidea. Hablando de la disfunción tiroidea autoinmune presente, pues los pacientes tienen que presentar o haber presentado muy recientemente hipertiroidismo de Graves, tiroiditis de Hashimoto o presentar niveles anormales de anticuerpos tiroideos. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de estos. En los signos oculares típicos, pues los que ya hemos venido hablando, quemosis, edema caruncular, estrabismo restrictivo, retracción palpebral, proptosis, neuropatía óptica compresiva o edema o eritema palpebral fluctuante. Muy importante saber que todos estos signos y síntomas pueden ser uni o bilaterales. Siempre también tener eso en mente, recordarlo. Y en cuanto a la evidencia radiográfica de orbitopatía tiroidea, pues tiene que haber un alargamiento fusiforme de cualquiera de los músculos rectos y o del músculo elevador del párpado. Esto también puede ser de forma unilateral o bilateral. Algo importante a tomar en cuenta en cuanto a la parte de imagenología, como podemos ver en la primera imagen de arriba a la izquierda, es que ahí dice que
La flecha roja nos enseña el tendón y la flecha amarilla nos enseña el alargamiento del músculo. Y esto es importante porque el tendón tiene que estar respetado. Entonces, en todo el engrosamiento y en todo el alargamiento del músculo, tiene que estar respetado el tendón. En la imagen de abajo podemos ver cómo ahí el paciente presenta un alargamiento de los, pues prácticamente de los cuatro músculos extraoculares para el ojo derecho y del ojo izquierdo, pues ahí tal vez como que respete un poquito el lateral y el inferior, pero para que nos vayamos habituando, ¿no? A ver estos estudios de imagen y cuando nos llegue un paciente o se lo solicitemos nosotros a un paciente, pues veamos ya cómo se van viendo tomográficamente. Siguiendo con los signos radiográficos, también es importante que conozcamos estos signos clásicos, el signo de Coca-Cola y el signo de pino de boliche. El signo de Coca-Cola se da por una deformidad que se forma en las paredes etmoidales, esto dado por los vientres musculares. Entonces vemos ahí en la imagen en la cual está el nombre ahí de Coca-Cola, como ambos músculos rectos mediales presentan este alargamiento de sus vientres musculares y eso genera como un encurvamiento. Eso es lo que causa esa deformidad de la pared etmoidal de ambos ojos. Y entonces eso va a ser como causa eh, hace más angosto pues la forma de los músculos de las paredes etmoidales y pues da esa como típica imagen de una botella de Coca-Cola, ¿no? Y en la imagen del lado derecho tenemos el signo de pino de boliche, que ahí se demuestra más bien cómo la anchura del vientre en la mitad posterior del músculo está comprimiendo el nervio óptico y pues adopta esta forma típica de pino de boliche. Y de ahí viene ese nombre. Continuando hablando un poquito del diagnóstico, pues entonces lo que hablábamos muy al principio de la plática con la doctora Moguel, bueno, y en cuanto a pruebas serológicas, ¿sirven, no sirven? ¿Cuáles sí pedimos y cuáles no? Las hormonas, los niveles de hormonas tiroideas típicos, por así decirlo, los que pedimos para evaluar tal cual la tiroides de los pacientes, o sea, hormona estimulante de tiroides, triiodotironina, tiroxina libre, esos no correlacionan realmente con la enfermedad, aunque estén bien o mal controlados estos niveles de hormonas, pues realmente eso no nos va a hablar, no nos va a correlacionar en nada con el nivel de impacto que estemos teniendo con la orbitopatía tiroidea. Sin embargo, lo que sí nos puede llegar a ayudar a medir el nivel de actividad o severidad del cuadro del paciente son los anticuerpos del receptor de hormona estimulante de tiroides. ¿Y cómo se pueden llegar a medir estos anticuerpos? Bueno, pues se deben de medir, o sea, lo que se debe de medir específicamente sería la inmunoglobulina inhibidora de la unión a tirotropina o realizar una prueba de inmunoglobulina estimulante de tiroides. Serían con estos con los que sí podríamos poder medir un nivel de actividad y o severidad del cuadro de los pacientes. Ahora vamos a pasar a los sistemas de clasificación antes de que lleguemos al tratamiento, porque estos son importantes para poder entonces llegar al tratamiento y decidir qué vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes. Pues aquí en esta tabla adaptada de la Academia Americana de Oftalmología, nos presenta dos sistemas de puntuación de inflamación, que son los sistemas VISA y CAS. El sistema VISA, por sus siglas en inglés, viene de visión, inflamación, la S de estrabismo y apariencia. Y el sistema CAS es un puntaje de actividad clínica, Clinical Activity Score. Y en general, estos sistemas de clasificación lo que nos van a decir es si la enfermedad está en una fase activa o inflamatoria o si está en una fase inactiva o fibrosa. Las dos, pues, sirven exactamente para lo mismo y dependiendo de los puntajes de cada una de ellas, pues es que recomiendan qué tan intenso debe ser o no el tratamiento. Entonces, ahí en la parte de arriba de la tabla vamos a ver primero acerca del sistema de visa, en el cual los ítems de este sistema de clasificación valen 1 o 2 puntos. La mayoría valen 2 puntos, los únicos que valen 2 puntos serían quemosis conjuntival, hinchazón palpebral o dolor retrovulvar. Y entonces nos dice este sistema de clasificación que los pacientes con puntuaciones menores o iguales a 4 se deben de tratar de una forma o se pueden tratar de una forma más conservadora y los pacientes con una puntuación de 5 o más, pues ya se les puede dar
se les puede tratar de una forma más agresiva porque indica que el paciente está en una fase inflamatoria. Y más abajo, de la mitad de la tabla hacia abajo, vamos a ver acerca del puntaje de actividad clínica. Y la diferencia que tiene, una de las diferencias importantes que presenta es que el puntaje de actividad clínica va a evaluar visitas subsecuentes del paciente. O sea, vamos a evaluar de forma inicial. De esa forma inicial, el puntaje máximo que se puede tener son 7 puntos. Y después en las visitas posteriores tenemos otros 3 ítems que aquí todos valen un punto. Estos sí valen todos parejo. Y entonces en una segunda visita o en una segunda revisión ya se puede aumentar y el puntaje máximo sería de 10. Y aquí el punto de corte es mayor o igual a 3 en el primer examen o mayor o igual a 4. Nos hablan de un cuadro activo o inflamatorio. Y por último, de estos sistemas de clasificación, pues está el de la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, son sus siglas en inglés, que está adaptado del sistema de clasificación del EUGOGO, que es el Grupo Europeo de Oftalmopatía de Graves. Y aquí nos va a dividir a la enfermedad en tres estadios, en orbitopatía tiroidea leve, orbitopatía tiroidea moderada a severa y orbitopatía tiroidea amenazante para la visión, o sea que ya está comprometida la visión. Entonces, en las formas leves, los pacientes van a referir un poco impacto en su calidad de vida diaria. Son pacientes que tal vez sí llegan a presentar algo de dolor ocular, algo de resequedad ocular por la falta de cierre palpebral, algo de inflamación, pero en general no les molesta tanto, ¿no? En cuanto a la proptosis, esta va a ser menor a 3 milímetros arriba de lo normal, o sea, cuando se pasa de las medidas normales, solamente 3 milímetros por arriba. Cuando pasamos al grado moderado a severo, pues aquí ya es un cuadro en el que los pacientes sí ya les afecta su calidad de vida. La retracción palpebral ya es mayor a 2 milímetros. La inflamación en general en los tejidos ya es más importante y la proptosis ya es de más de 3 milímetros. Y cuando hablamos ya de la orbitopatía tiroidea amenazante para la visión, pues aquí ya vamos a hablar de compresiones de nervio óptico o de afectación corneal importante, ¿no? Pacientes que ya por el grado de inflamación y de resequedad ya llegan a presentar úlceras corneales u otra afectación corneal. Aquí, importante mencionarles esta parte, la curva de Rundle, que es una curva que se va a utilizar para, eh, para decir si la enfermedad está en una fase activa o dinámica y cuando ya la enfermedad llega a una fase estática. En general, aquí lo que podemos en esta tabla es que pues muy al principio de la enfermedad la curva se va hacia arriba y eso nos quiere hablar de una mayor severidad de la enfermedad. Pero llega un punto en el que ya poco a poco va bajando esta severidad de la enfermedad conforme pasa el tiempo y de hecho ya más bien se establece y ya se sigue de una forma, se estaciona, por así decirlo. Y bueno, pues es importante saber esto de la curva de Rundle porque justamente para el tratamiento lo que nos dice la Academia Americana de Oftalmología es que la enfermedad en sí es autolimitante. Va a durar aproximadamente un año en pacientes no fumadores, lo que veíamos al principio en la epidemiología, que los pacientes fumadores presentan un riesgo de 7 veces más de presentar la orbitopatía tiroidea. Y entonces afecta ya aquí en el tratamiento, ¿no? Los pacientes que son fumadores, pues va a durar un poco más la enfermedad, en ellos se va a autolimitar en 2 o hasta 3 años. Parte del tratamiento pues va a ser lógicamente dejar de fumar, el tratamiento sintomático, que es lo que vamos a ver más o menos ahí en la enfermedad leve, en la tabla de la derecha, que también está adaptada de la Academia Americana de Oftalmología. Vemos cómo en la enfermedad leve, pues ahí sugieren o parte del tratamiento es observación, educar al paciente, hacer cambios en el estilo de vida, dejar de fumar, restringir la sal, eh, mantener una posición con la cabeza elevada, usar gafas de lentes de sol, lubricantes tópicos, por supuesto. Muy importante establecer el estado eutiroideo. O sea, sí es importante, a pesar de que lo que hablábamos, que no correlacionan tal vez los niveles con la magnitud de la enfermedad, bueno, pero eso no quiere decir que no querramos llevar al paciente a un estado eutiroideo. O sea, sí es muy importante también para ayudar a controlar la enfermedad.
Y también se propone ahí el tratamiento con selenio oral. Específicamente, o sea, se recomienda un poco más el tratamiento con selenio vía oral en regiones específicas en las que tal vez haya un déficit de este. Y cómo funciona, o sea, la reposición de selenio oral ayuda a regular los niveles de hormonas tiroideas y también se ha visto que juega un papel significativo en cuanto a la parte de la inmunidad. También ayuda a regular el tema de los anticuerpos. También se puede dar uso de neurotoxinas, toxina botulínica, esto cuando ya tenemos afectaciones de los músculos y ya tenemos una endotropia. Se puede hacer uso, o sea, se hace uso de técnicas quirúrgicas y a estas se les puede sumar también el uso de neurotoxinas, ¿no? Como la toxina botulínica. Se puede usar, como dice ahí, en retracción palpebral y en los músculos extraoculares. Cuando ya la enfermedad está en una etapa más moderada, pues ahí ya nos podemos ayudar también de inmunomoduladores como la ciclosporina tópica, hacer vendaje palpebral nocturno para que los pacientes no se les reseque tanto el ojo en la noche, ponerles gafas humectantes, también para cuando ya los pacientes presentan diplopia se puede hacer uso de lentes con prisma o hacerles un parche ocular selectivo para ayudar al tema de la diplopia que seguramente de aquí estoy seguro que la doctora Moguel más adelante nos va a dar unas mejores recomendaciones o va a profundizar tal vez un poquito más en esto, ¿no? Y también en la enfermedad moderada, pues ya vamos a poder dar uso de corticoides orales en dosis moderadas. Y cuando la enfermedad ya es grave, pues ahí básicamente ya pasamos al tratamiento quirúrgico o incluso al uso de esteroides vía intravenosa. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de estos tratamientos. Cuando hablamos acerca de los corticoides, pues podemos utilizarlos, como decíamos hace un momento, ya sea vía oral o vía intravenosa. Cuando los usamos vía oral va a ser para casos moderados y la dosis recomendada es prednisona. Vamos a utilizar prednisona, 1 miligramo por kilo de peso, más o menos de 2 a 4 semanas o hasta que haya una mejoría clínica. Obviamente esta mejoría clínica dentro de este periodo de 2 a 4 semanas. Tampoco nos podemos extender más. Pero en un caso moderado, más o menos ese va a ser el tiempo en el que vamos a encontrar una mejoría. Y para casos ya más avanzados, pues entonces ya vamos a hacer uso de la vía intravenosa. Esto puede ser ya en casos de pacientes con neuropatía óptica progresiva o algunos otros signos o síntomas de actividad, ¿no? Que nos demuestren que hay una verdadera inflamación, que hay un cuadro inflamatorio muy grande. Y aquí vamos a hacer uso de la metilprednisolona. Se van a dar desde 500 miligramos a 1 gramo por semana de 6 a 12 semanas igual que en el vía oral, ¿no? O sea, esto dependiendo, o sea, el tiempo pues va a ser dependiendo de la respuesta que tenga el paciente, pero aquí sí es muy importante que la dosis máxima no pase de 6 u 8 gramos. Más o menos 6 gramos es lo que dice la literatura, que con eso se llega a controlar a los pacientes y 8 gramos en casos un poquito más severos. Como parte del tratamiento, también se puede hacer uso de la radioterapia orbitada fraccionaria. Esta se va a hacer con un acelerador lineal, que sus siglas en inglés son LINAC, Linear Accelerator. Y este equipo lo que va a hacer es que va a acelerar electrones a muy altas energías mediante una tecnología, mediante microondas, y eso va a pasar por un sistema de colimadores multilamínicos que lo que van a hacer es que van a moldear el haz y lo va a dirigir directamente hacia el tejido, como se puede ver ahí en las imágenes. Bueno, esa es una simulación, digamos, ¿no? O sea, el equipo sí es real, pero el maniquí pues no es una persona. Pero así es como se da el tratamiento, o sea, se dirige directamente hacia la zona en la que se quiere dar la terapia. Se va a hacer uso de tomografías para poder delimitar bien las zonas en las que se va a otorgar en las que se va a otorgar el tratamiento y entonces ya se da la radioterapia muy, muy localizada. Y cómo va a funcionar, o sea, lo que va a hacer ya a nivel de tejidos, la radioterapia orbitaria, es que va a inducir una diferenciación terminal de los fibroblastos y también va a eliminar monocitos adheridos al tejido. Que estos, bueno, los fibroblastos, como vimos en el tema de la fisiopatología, pues son los que se diferencian hacia los tipo 1 o los tipo 2 y van a hacer que haya o más tejido adiposo o van a generar una fibrosis en los músculos. Y los monocitos pues van a jugar un papel importante porque también son importantes en la presentación del antígeno, o sea, están ahí involucrados también en el tema de la autoinmunidad.
Una de las partes en contra de este tratamiento, pues es que tiene riesgo de exacerbar la retinopatía diabética y algunas otras retinopatías isquémicas. En cuanto a los medicamentos biológicos, el rituximab fue uno de los primeros en ser utilizado para esta enfermedad. Va a bloquear el receptor de CD20 en los linfocitos B. Sin embargo, pues o sea, hasta donde hemos hablado, pues como ustedes ya seguramente estarán pensando, pues realmente ese no es uno de los mecanismos más presentes en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, pues por lo tanto, no ha sido un medicamento que tenga tanto efecto en la enfermedad, ¿no? Se puede llegar a usar como una segunda línea en algunos casos. El tocilizumab, un anticuerpo monoclonal de interleucina 6, pues el cual también va a reducir algunos signos de inflamación e incluso va a reducir niveles de la inmunoglobulina estimulante de tiroides. Pero este par de medicamentos no han tenido tan buenos resultados. Y por otro lado tenemos teprotumumab, teprotumumab, perdón, que este medicamento, este sí va a estar dirigido directamente a uno de los anticuerpos presentes en la fisiopatología de la enfermedad. Es un anticuerpo monoclonal inhibidor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 de su receptor. Entonces, este medicamento ha tenido muy buenos resultados, reduce el exoftalmos. El exoftalmos está reportado que ha llegado a ser reducido hasta 1.9 milímetros, entonces la verdad que son muy buenos resultados. También o sea, ha reducido el score de actividad clínica. Los pacientes que han sido tratados con teprotumumab reducen su score de actividad clínica. Es bien tolerado por los pacientes en términos generales y como efectos adversos los pacientes van a presentar hiperglicemia, los pacientes que de hecho que ya tienen diabetes mellitus tipo 2 y también van a presentar pérdida auditiva. El nombre comercial de este medicamento es Tepeza, que es la imagen que les pongo ahí. Muy bien, pasando ahora al tratamiento pues ya quirúrgico, vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento del estrabismo. Aquí, pues el libro, el Romero Apis, se centra básicamente nada más en el recto inferior y en el recto medial, que son los músculos que sabemos que están más frecuentemente afectados, aunque pues cualquier músculo puede estar alterado, ¿no? Pero hablando entonces del recto inferior, lo que se va a hacer el manejo quirúrgico es que se tiene que hacer una retroinserción del recto inferior. Esta retroinserción se va a hacer hasta que se libere la restricción, verificándolo con la prueba de deducción forzada, ¿no? Entonces se va a hacer una prueba pasiva y en el quirófano se va a ir moviendo el ojito y cuando ya la restricción esté liberada, pues o sea, hasta ahí se va a hacer la retroinserción del recto inferior. Es muy importante tener cuidado aquí en esta parte de la retroinserción del recto inferior que hay que realizar también una anterinserción de la cabeza del ligamento capsulopalpebral. El ligamento capsulopalpebral es una extensión del recto inferior, como lo vemos ahí en la imagen. Esa imagen es ya después de la retroinserción del recto inferior. Ahorita se los explico. Pero ahorita nada más para explicar un poquito el papel, pues vemos cómo el ligamento sale de ahí del recto inferior y de forma normal es la unión tenoniana del recto inferior con el ligamento del locus y el tarso inferior. O sea, se va a insertar directamente ahí en el párpado inferior y la función que tiene es que cuando el ojo tiene movimiento hacia arriba o hacia abajo, pues también va a generar un ligero movimiento del párpado inferior para que se mueva junto con el ojo. Entonces, es importante realizar esta anteroinserción para que después de la cirugía, si solo se hace la retroinserción del recto inferior, no tengamos una retracción palpebral o un ectropión. Entonces, esta técnica fue descrita por Jampolsky y por Kushner, o sea, esa es la técnica que se hace, y lo que se hace es que ya una vez hecha la retroinserción del recto inferior, se va a pasar una sutura a través de la cabeza del ligamento capsulopalpebral y se va a avanzar aproximadamente unos 15 milímetros hasta que llegue al muñón del tendón y ahí es suturado. Y ya con eso vamos a evitar que tengamos una retracción palpebral o un ectropión. Y por parte del músculo recto medial, pues ahí simplemente podemos hacer una retroinserción y pues la literatura no menciona algún aspecto a considerar como si aquí en la retroinserción del recto inferior. Después vamos a pasar a la descompresión orbitaria. La descompresión orbitaria
se realiza para, o sea, se realiza para dar más espacio en la cavidad orbitaria. Tenemos dos alternativas para hacerla, ya sea quitar tejido graso cuando estamos hablando de la orbitopatía tiroidea tipo 1, en la que hay mayor predominio de grasa orbitaria. Lo que se va a hacer es que se va a quitar esa grasa propiamente dicha, y cuando estamos ante una orbitopatía tipo 2, que hay un alargamiento de los músculos extraoculares, entonces ahí vamos a realizar una descompresión orbitaria ósea. O sea, ahí se van a hacer, ahorita lo voy a explicar a detalle más adelante, pero lo que se va a hacer es que se van a moldear los huesos de las paredes orbitarias, se van a romper o se les hace un poquito de espacio para que entonces ya quepan un poquito más, por así decirlo, los músculos extraoculares, y por ende disminuir la proptosis y también liberar presión del nervio óptico, ¿no? Eso es lo importante. Algo a considerar o más bien algo a recalcar de la descompresión orbitaria es que pues este puede ser un tratamiento de urgencia, o sea, o sea, puede ser con fines de liberar la presión del nervio óptico cuando ya es demasiada la presión que se le está ejerciendo y ya nos está generando una neuropatía, o también puede llegar a realizarse de forma, digamos, electiva, ¿no? Para nada más eliminar la proptosis. Cuando queremos hacerla de una manera electiva, entonces se va a realizar esta cirugía hasta que se alcance el estado eutiroideo del paciente. O sea, el paciente tiene que estar bien controlado de la tiroides para poder realizar una descompresión orbital. Y los pasos, o sea, las cirugías, el orden en el que se deben de realizar sería primero realizar una descompresión orbitaria. Después de haber realizado la descompresión orbitaria, ya se puede realizar una cirugía de estrabismo, y después de la cirugía de estrabismo ya se puede realizar una cirugía palpebral, ¿no? Se puede hacer una recesión del elevador del párpado o del músculo de Müller. Ahora sí, hablando un poquito bueno, perdón, me voy a regresar tantito. Olvidé comentarles aquí en la imagen, vemos los sitios de abordaje más comunes. De los sitios de abordaje más comunes van a ser en el canto lateral, en, en la zona medial, que sería una incisión de Lynch, y en los pliegues palpebrales superiores e inferiores. Son los lugares en los que son un poquito más habituales hacer los abordajes. Muy bien. Entonces, bueno, hablando ya ahora sí de la descompresión orbitaria con extracción de grasa, esta se puede hacer vía transcutánea o vía transconjuntival. Lo que se va a hacer es que se va a resecar la grasa intra o extraconal. Esto es importante, se puede resecar grasa de cualquiera de los dos lados. En términos muy generales, lo que se tiene que hacer, o sea, es hacer una disección del músculo orbicular, después hacer una disección del septum, y ya se accede ahora sí después a las almohadillas grasas, y estas se resecan con cauterio o con tijera. Y pues o sea, en el transquirúrgico pues se decide qué tanta grasa ir quitando. Se va quitando poco a poquito y se va viendo, o sea, conforme se va retrayendo el ojo, conforme se va eliminando la proptosis, pues es que ya se decide dejar de quitar grasa, ¿no? Se hacen los cierres de los tejidos plano por plano, y en términos generales esa es la forma de hacer la cirugía. Y por último, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, pues tenemos la descompresión orbitaria ósea. Aquí lo que se va a hacer es que con taladros quirúrgicos o con sacabocados, como es el sacabocados de Kerrison, se va a quitar propiamente la pared orbitaria. Ahí tenemos una imagen, un corte coronal en el cual vemos la zona remarcada en azul, que serían las zonas de la pared orbitaria que tendrían que ser removidas. Ahí vemos pues el músculo, perdón, el músculo, el hueso etmoides en el lado medial, que sería el que sería quitado, o en el que sería trabajado para dar más volumen a la cavidad ósea, a la cavidad orbitaria, perdón. Entonces, vamos a hablar primero de la pared lateral. El abordaje que se hace típicamente para hacer la descompresión orbitaria de la pared lateral es haciendo una cantotomía lateral y una incisión en el pliegue orbitario superior. Se va a exponer entonces el reborde orbitario y se va a utilizar un elevador de Freer para remover el periósteo y llegar ahora sí directamente hacia el hueso. Y ya una vez que llegamos hasta el hueso, entonces se va a utilizar un taladro quirúrgico o un sacabocados de Kerrison, y se va a quitar tal cual la pared orbitaria. Se puede combinar los procedimientos. Cuando se hace la descompresión orbitaria ósea, pues también se puede aprovechar que se está trabajando en esa zona, y se pueden llegar a quitar también almohadillas grasas. En sí, ese es el procedimiento
general que se hace en cualquiera de las paredes que estemos trabajando. Y entonces ya nada más, pues, mencionar que en la pared medial el abordaje sería haciendo una incisión de Lynch o una incisión transcaruncular, y para el piso orbitario se haría un abordaje transconjuntival. Y bueno, pues aquí nada más les puse en esta diapositiva, pues digamos perlas, como de lo más importante que recordemos para llevarnos el día de hoy a casa. El signo clínico más común pues sería la retracción palpebral. La orbitopatía tiroidea es la causa más común de retracción palpebral, tengámoslo siempre en cuenta. Es la causa más común de proptosis, ya sea uni o bilateral. Está asociado la orbitopatía tiroidea está asociada en un 90% con hipertiroidismo, y 6% de los pacientes pueden ser eutiroideos, recordar eso, o sea, no a fuerzas el paciente va a tener que ser hipertiroideo. No se relacionan con los niveles de triiodotironina y de tiroxina. Y si se llega a necesitar manejo quirúrgico, en primer lugar hay que hacer la descompresión orbitaria, después la cirugía de estrabismo y por último la cirugía de retracción palpebral. Todo esto ya una vez que el paciente esté en un estado de eutiroidismo. Y pues bueno, por mi parte sería todo. También quisiera pues aprovechar de paso para agradecerle a la doctora Moguel, ya que estamos ahorita en la última clase. Pues muchas gracias, doctora, y yo creo que a nombre de todos puedo decirle que todos estamos muy agradecidos que haya participado en este módulo con nosotros, que nos haya brindado de su tiempo, y creo que eso nos da a todos como, nos estimula para seguir estudiando y para seguir retándonos y seguir creciendo. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias, Gustavo, y gracias a ustedes. Sí, muy bien tu clase. Espero que si tienen preguntas nos las puedan ir haciendo. Quisiera hacer algunas puntualizaciones. Efectivamente, como ustedes ven, y si tienen pacientes que sean tiroideos, ya les ha llegado, son pacientes muy deprimidos y ustedes ya vieron por qué. Entonces, uno tiene que ser siempre como un médico muy integral y tratar de vigilar absolutamente todo. Nosotros decíamos, con la doctora Sara Plazola, teníamos una paciente que era lloroncita y decíamos, ya llegó la lloroncita, pero es que de verdad su cuadro estaba ya muy avanzado y podemos entender por qué son llorones, de verdad. Son gente muy deprimida y no la están pasando nunca bien. Es una enfermedad que tiene cierto grado de evolución crónica. Es muy diferente el cuadro de las personas que tienen más infiltración grasa y va a haber un exoftalmos exagerado al cuadro que tenga más afectación muscular y a lo mejor no tiene nada de exoftalmos y gran limitación de movimientos. Esto nos permite hablar un poquito de cuidado con las clasificaciones. Las clasificaciones a veces no nos hablan de gravedad. En la ATA, el estrabismo está hasta el grado 4. Pero sin embargo, ustedes pueden tener una persona que no tenga nada de exoftalmos en el grado 3 y sí tenga un gran compromiso muscular. Por eso no se fíen, solamente nos permite para comunicarnos. Y en Cassie Visa ustedes pueden ver que se aboca más a oculoplástica, a los tejidos blandos. Y se olvidan mucho de la evaluación del estrabismo cuando ya nos está hablando de un compromiso peligroso al nervio óptico que tendría que ser de los primeros elementos de evaluarse, porque ya vieron ustedes que característicamente el vientre donde se va a engrosar es en la parte posterior, en la mitad posterior, que es justamente el paso del nervio óptico por el agujero óptico. Si les preguntan, ya saben en dónde, cuál es el estudio que se pide, siempre TAC. La resonancia queda un poco limitada para cuadros atróficos o para cuando quieren diferenciar alguna otra cosa, pero un TAC simple es el estudio típico para los músculos y la grasa. Eh, es verdad que el anti-TSH es el que les va a decir la positividad de enfermedad de Graves, pero el anti-TSH es muy caro, cuesta como 10,000 pesos. Si ustedes ya ven que es una orbitopatía distiroidea, no necesitan pedirle el anti-TSH porque es obvio. Pídanle mejor antitiroglobulina y antiperoxidasa. Son los marcadores más claros de actividad autoinmune en enfermedad tiroidea. No son caros, los encuentran hasta en Salud Digna. Antiperoxidasa y antitiroglobulina
mucho más importante, y olvídense del anti-TSH si ya tienen ustedes una evidencia. Sí, como dijo muy bien Gustavo, la secuencia de las cirugías es como él dice, y entonces, ¿qué hago entre tanto si el paciente todavía no está estable inmunológicamente? Le pongo toxina, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y la cirugía de estrabismo es siempre hasta después de una descompresión, si todavía se va a evaluar una descompresión. Por cierto, cuando se ponen bolos de metilprednisolona porque está corriendo riesgo el nervio óptico, el paciente está internado. Y entonces se ponen 500 miligramos a 1 gramo intravenosos, pero cada 6 horas, ¿eh? No cada semana. O sea que eso ya depende mucho del cuadro y el paciente necesita estar internado porque lo vamos a inmunosuprimir cañón. ¿Qué más tengo? En cirugía de estrabismo, recuerden que todos los músculos restrictivos, y este es de los más restrictivos, se operan con suturas no absorbibles. Aquí no va el Vicryl, ¿de acuerdo? Recuerden que tienen que usar mercilene o siempre sutura no absorbible porque la esclera es muy defectuosa y el Vicryl se lo puede encargar con la retracción y la contracción tan intensa de los músculos y el proceso inflamatorio. Cuando toman un músculo para hacer cirugía de estrabismo, tienen que tomarlo como si no hubiera un mañana. O sea, háganle 1000 vueltas y 1000 suturas, porque es en donde más puede haber lo que se llama músculo deslizado. Si ustedes toman una sutura muy superficial, tomaron poquitas fibras, las demás fibras se van a arrancar y se van a desplazar. Y ustedes van a tener una respuesta contraria con el ojo ahora arriba por deslizamiento del músculo. Si no les pasó eso, también está descrito lo que se llama el stretched scar, que es cuando ustedes suturaron en la esclera, la esclera no aguanta la tracción y se hace un tendón largo, largo, largo. Es diferente tender un tendón largo que un músculo vacío, que un vientre vacío, porque ustedes no tomaron bien las fibras musculares. Es el número uno para el stretching scar y recuerden entonces que como obsesivos toman el músculo, cortan, sutura no absorbible y lo pegan bien a la esclera, no con un puntito y a ver si ojalá haya agarrado bien uno. Tiene que quedar muy bien cosido. Es muy normal que cuando ustedes operan el ojo que está en hipotropia, se les vaya para arriba y luego tengan que operar el otro ojo. Eso hay que advertírselo a los pacientes. Y recuerden que las cirugías de retroinserción, como dice Gustavo, es apenas cuando ya quitaron la restricción, pero no más, ¿eh? Son cirugías mínimas. Lo poquito de retro les va a dar muchísima corrección. Vamos a decir que si tienen un músculo, un recto inferior con hipotropia importante, como mucho le van a hacer 4 milímetros de retro al recto inferior y no hagan más. ¿Ok? Como una regla, es preferible que al día siguiente les quede un poquito de hipotropia porque eso va a mejorar, a que al día siguiente les quede en orto, porque si les queda en orto, en un mes ese ojo está para arriba. Se los digo. Bueno, cuando yo he puesto este punto que describe David Romero, el punto de Kushner, para reponer las fascias de los ligamentos palpebrales hacia otra vez la esclera, lo único que conseguí fue restringir el movimiento. De verdad, no me gusta el punto de Kushner, Gustavo lo dice porque lo tienen que saber, pero no queda de otra, el párpado se les va a colgar y después va a haber que arreglar el párpado, adviértanselo a los pacientes. Y es una de las cirugías en las que no se pueden hacer generalmente resecciones, ¿sale? Eh, Gustavo, si me hicieras favor, si quitas tu diapo, voy a tratar de compartir algunas cositas ya para terminar. A ver, quisiera darles algunas ideas más. Esto nos lo vamos a ir súper rápido. El síndrome de Gendras-Brain, que es el dolor matutino y la diplopia. La diferencia entre, como ya lo dijo perfecto Gustavo, mayor compromiso graso va a dar exoftalmos, mayor compromiso muscular va a dar compresión al nervio. Esta es la forma y aquí está incluso menos, es más exagerado, recuerden, hacia la parte de abajo.
que es muy diferente a una miositis. Esto es muy común que después del uso de yodo para corregir el estrabismo perdón, el hipertiroidismo, se desencadene como loco el proceso autoinmune. Es muy común. El paciente estaba bien, le ponen yodo y al año ya tiene los ojos súper mal. ¿Qué más quiero decirles? Miren los ejemplos de las atrofias horribles de la corteza superior y de la sustancia gris, incluyendo todos los elementos emocionales. La clasificación de la ATA, donde están los músculos en el grado 4 después de un exoftalmos, y que realmente eso no es cierto. El Werner, que ven que como mucho respeta también un poquito más la presencia de proptosis otra vez y hasta la clase 4 el estrabismo. Y en este Werner tenemos además, o non-specs, tenemos subclasificado el estrabismo cuando tenemos limitación lateral, limitación de movimiento o un globo fijo, que es un cuadro ya muy severo. Y el eugogo, fíjense hasta cuándo nos manda limitación de movimiento y en cambio se preocupa mucho por el eritema y la inflamación de los tejidos hasta este 7. Pero bueno, se los preguntan, o sea que lo tienen que saber. En visa también el estrabismo nos habla de ninguno con el movimiento de la mirada, intermitente la diplopia, constante o con tortícolis, que son cada vez más difíciles de comprender. Aquí tiene mencionado el test de Braley. Antes del test de Braley y la tonometría, el paciente va a tener pérdida del color. Así que también la prueba de color es súper importante. Antes de eso ya sabemos que son la visión, el fondo de ojo y la campimetría, la exoftalmometría. ¿Y qué más tenemos aquí? Los cambios musculares por una miositis crónica, el síndrome de apex orbitario que nos da mucho miedo. Este es el paciente que les quería enseñar. Fíjense cómo él llega así, este ojo abajo, este ojo arriba, que lo estuvieron tratando por parálisis de cuarto nervio en este ojo, y ya claramente esta retracción no dice, pero ¿cómo crees? Si mira la retracción, ¿no? Entonces le hago un TAC pensando que este músculo va a estar grueso, que es eso viene en las preguntas, recuerden, de no les digo dónde. Primer músculo que se infiltra, recto inferior. Segundo músculo, recto medial, así como regla. Bueno, pues este señor rompe la regla, porque miren, el recto superior, qué horrible estaba, y el recto superior del otro ojo, a pesar de que está para abajo. Si este es el recto superior, ¿qué es lo que vemos aquí? Una desviación secundaria, por ley de Henning. Entonces, este es el fijador, le cuesta bajar y manda el ojo hasta abajo. Y vean ustedes cómo tiene todo el paquete del área superior, horrible, 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 ¿no? Lo más horrible que se puedan imaginar cuando el recto inferior está aquí insignificante. En cambio, si está más grueso el recto lateral, cosas raras, ¿verdad? ¿Qué más quiero enseñarles? Obviamente este señor le puse toxina aquí y toxina acá. Y no crean que se le cayó el párpado con la toxina. Lo que ya les enseñó y que lo aprendan a ver muy bien. Miren, qué bonito, ¿no? El pino de boliche y en cambio aquí súper bien pintadita la Coca-Cola. Miren, que son la pared etmoidal comprimida, la deformidad de las paredes etmoidales. Este es un estudio del hospital en donde pudimos demostrar que los tiroideos tienen un montón de enfermedades autoinmunes cruzadas, lupus, vitiligo, eritema nodoso, mielitis transversa, miastenia también, ¿eh? Y donde tenemos muchísimo más problemas de abducción que de cualquier otro movimiento, incluso de elevación, antes que el exoftalmos. Bueno, aquí está, mira, pulsos de metilprednisolona 500 miligramos cada 6 horas. Todo lo que ya les dijo Gustavo, bueno, ya se ve que no se ve el video, pero estoy tomando el recto inferior. Miren este señor que tiene una endotropia y esta desviación vertical, típico del hipertiroideo, ni siquiera se le ve retracción, ni siquiera se ve edema de párpados, ni siquiera se ve exoftalmos. Y tenía ese estrabismo. Y mírenlo derechito, derechito, con pura toxina. Él nunca se quiso operar y no lo necesitó.
aquí tenemos un señor descomprimido, entonces me lo entregan con los moretones porque lo descomprimieron hace 5 días con esta exotropia. Entonces, obviamente, cuando ustedes operan paredes y van a hacer oculoplásticos, sepan que se van a cargar las poleas. Entonces, como queremos que los ojos queden lo más derecho posible, porque entrale ahora una cirugía de estrabismo aquí, pues le pusimos toxina y miren aquí, se le puso toxina a los rectos laterales y aquí ya está derechito. Y no necesitó cirugía de estrabismo. Entonces la toxina se la ponen enseguida de una descompresión. Miren, esta es la hipotropia típica, 4 milímetros atrás y el ojo ya se elevó. ¿Ok? Aquí está el stretching scar, no usar Vicryl. Evitar cirugía de 3 músculos siempre porque ya vamos a tener un compromiso de glaucoma por la mala circulación de los músculos extraoculares. Si hicieron una retro aquí, ¿qué va a pasar ahora en el recto inferior cuando la paciente vea para abajo? Este baja y este no va a bajar bien. Va a tener diplopia para subir las escaleras. Entonces perdón, podemos hacer un faden o un hilo en este ojito que todavía no necesita su retro, pero con un faden limitamos un poco el movimiento para igualarlo a la retro que le hicimos aquí. Siempre cirugías pequeñas. Miren, a mí me encanta la cirugía con anestesia tópica porque puedo ver muy bien el resultado en ese momento. La señora está con sus puntas, ¿no? Entonces vean cómo este ojo está en hipotropia, no eleva, y entonces le hago una retro y aquí ya eleva. Y ya está derechita y paro la cirugía. Esta señora, esta es nuestra lloroncita. Vean, pre-descompresión. Post-descompresión, los ojos se fueron para abajo. Horrible. Le ponemos toxina, los ojos se enderezan un poco más, se van pegando y luego ya le hicimos aquí una retro chiquita de los rectos inferiores y ya quedó bonita. Cuando hicimos una retro de este ojo y ya pasaron 6 meses y el ojo se fue para arriba, te quedan dos posibilidades. Revisas aquí si se te deslizó el músculo, no se sientan mal, recuerden que eso es posible, o hacemos una retro de este, ¿ok? Entonces, si no te gustó porque ya está muy debilitado, porque se deslizó, porque hizo un stretching scar, pues vas por el músculo y lo vuelves a reposicionar y ya no pasa nada. Si tienes una hipercorrección tardía, que no es rara, te queda la posibilidad de recuperar ese músculo, debilitar el recto inferior contrario, debilitar el recto superior ipsilateral, no se los recomiendo, o poner prismas. Y creo que por ahí ya lo que quería que vieran era esto, ¿no? El uso de la toxina. A esto le llamo sumar toxina. A ver, ¿ya corre? No, no es cierto. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya le puse aquí 10 unidades y nunca empiezo con dosis bajitas, ya le puse 10 unidades de toxina a este recto inferior, lo cito a los 2 meses y medio, porque es el pico máximo de la toxina botulínica. Y resulta que todavía sigue en hipotropia. No me espero. Ahí ya le pongo otra vez 10 unidades. Eso es sumar toxina. Recuerden que entre más toxina pongan, más efecto van a tener. Pero es mejor no ponerle las 20 unidades de un jalón, ponerle 10, citarlo en 2 meses, ponerle 10 más. ¿Ok? Sumar músculos. Bueno, como en el paciente que vieron ustedes en la anterior, en donde le puse toxina aquí, pero también toxina acá. Entonces abarco más músculos para que tenga mejor respuesta. Dejo de compartir. Bueno, muy chicos, entonces, ya lo saben todo, ¿eh? Hasta mis secretos lo saben todo. Ya saben cómo diagnosticar un tiroideo, no se les va a ir el avión, no se van a confundir, ya saben qué exámenes pedir, ya saben cómo está el paciente. El hipertiroidismo puede ser familiar, porque recuerden que una de las cosas que disparan la autoinmunidad, ¿quién es? La familia varicela zoster. ¿Quién lo comparte? La familia. Se supone que a los 3 años el 90% de los niños adquieren su primer zóster, herpes, por los besitos de los adultos. De manera que si en la familia hay herpes, pues la gente en la familia va a tener herpes. Y si el herpes les desencadenó una enfermedad tiroidea autoinmune, pues van a ver que la mamá tiene hipertiroidismo, la hija también y la tía, ¿no? Llegan en familia y están así súper parecidas.
o parecidos. Llegan también los papás. Y pues nada, tratar a todos y buscarles marcadores siempre de autoinmunidad. Y chicos, cuando digo que son llorones, también los hombres, ¿eh? Los hombres sí lloran. Tuve que cancelar mi teléfono, bloquear un teléfono de un paciente que como molestaba, ya llegan a ser acosadores. Entonces, bueno, ya qué tal yo proyectándome aquí. Preguntas, todos lo tienen clarísimo, ya no tienen absolutamente ninguna duda, lo saben todo, ya no me necesitan para nada, ¿verdad? Doctora, veo que ahí en el chat Carlos Muñoz puso, ¿qué tanto se realiza una cantotomía cantolisis? Sí, bueno, cuando tienen una cosa de emergencia, sí he visto que en oculoplástica hicieran una cantotomía urgente y luego ya el plan, pero también piensen que si esa persona la meten mejor a bolos en ese momento, también va a ceder la compresión y entonces no está así expuesto el párpado que ya no cierra y que la córnea se está secando, ¿no? Y si le meten un bolo, enseguida empieza a bajar. Miren, en algún paciente que estábamos incluso no me acuerdo si era en Cuba, le pusimos una retrovulvar y la retrovulvar enseguida hundió el ojito. O sea que hay muchas cosas para tratar de evitar a lo mejor un corte extremo, pero si hay que hacerlo, se hace, chicos. O sea, primero es salvar la córnea, ¿no? ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Listísimos? Bueno, me tocó con ustedes temas súper padres. A mí todo lo de neuro me gusta y vean que nada se queda en los ojos. Híjole, si querían hacer oftalmo porque no querían saber neurología, pues qué te cuento, ¿no? Limeño. A ver, estoy encantada que estén haciendo oftalmo, estoy encantada que estén ahí, eh, que aprendan de todo, aprovechen cada momento, sean un grupo unido. Esto es feo decírselos, pero ustedes saben que tienen los ojos puestos sobre ustedes, ¿cierto o no? Agárrense de Sí. sus maestros, agárrense y propónganse ser muy buenos como grupo. Si uno va más atrasado, si un compañerito no agarra la onda, empújenlo, llámenlo, llámenlo. Hagan unidad y hagan un frente común en donde todos ustedes salgan muy bien. Ahora acaba de pasar el examen de ya saben qué y hubieron muy buenos aprobados. Así tienen que ser. ¿De acuerdo? Júntense Sí, entre pasaron. ustedes, estudien juntos y capten al que le está yendo mal y ayúdenlo de verdad, para que cada vez tengan más fe en ustedes, empezando por ustedes mismos. Y nada, pues aprender y que ahorita no se valen fatigas, no se valen enfados, no se valen que se cansen. Cuando decían en el R1 a nosotros, pues obvio, nos tocaban todos los fondos de ojo y uno decía, no, otro más, no, 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 sí. O sea, hay que aprovechar. Así estén cansadísimos, el siguiente paciente para ustedes es un libro. Así que hay que aprovechar, agradecer a cada paciente que viene a ponerse en sus manos. Ya sé que era más fácil vender Avon, ¿no? Bueno, no es cierto, yo nunca he vendido nada, ni sé vender nada, pero también debe tener su complicación. Pero ustedes hicieron medicina porque tiene esta belleza inexplicable y no sé qué nos pasa en el cerebro porque nos apasiona y queremos seguir aprendiendo. Cuando estén muy, muy cansados, búsquense una palabra que los anime, recuerden que por eso están allí, que por eso están haciendo un gran esfuerzo, que nadie puede quitarles el crédito en ustedes mismos, su autocrítica, su autoconfianza y que van a ser siempre muy buenos. Que nadie les quite eso, ¿vale? Bueno, chicos, los estoy acompañando cuando lo necesiten, siempre tienen mis datos, estoy a la orden. Espero que continúen muy bien sus charlas de neurooftalmo, que están muy padres con los siguientes profesores. Ustedes pregunten, averigüen, estudien en un ratito libre en vez de irse con la novia, ja, pónganse a estudiar. No, también la novia, ok, todo se vale, que la vida tiene que ser bonita. Ok. Entonces los dejo porque ya son 8:20 y para que se vayan a descansar, si ya no tienen preguntas, si no, ahí se las hacen a Gustavo, que se estudió muy bien. Bueno, que estén muy bien. Adiós a Muchas gracias, todos. doctora. Muchísimas gracias, Gracias doctora, por por todo, todo, por su doctora. tiempo, por Gracias a Gracias, todo. ustedes. doctora. Gracias por ponerme atención y por Gracias. acompañarme. Bye bye, hasta Gracias, luego. doctora. Gracias.
Vaya a todos. Gracias. Adiós, tontos.